Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos comenzando este webinar, esperando que se terminen de sumar quienes falten. Antes de iniciar, me gustaría presentarme, soy Rocío Celaya y voy a estar moderando el webinar de hoy. Y hablando del webinar, el tema que vamos a ver hoy son claves para entender la economía argentina. Un tema por demás un poco complicado. ¿Qué dice usted, licenciado? Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad Buenas es un noches. tema bastante para el caso argentino. Estamos a paso de una elección que está por definir el cambio posiblemente o la continuidad de algún modelo económico, y esto está generando mucho nerviosismo en la gente en general, a todo nivel, a nivel empresarial, político, a nivel doméstico, las personas. Entonces, esta es una buena oportunidad para que empecemos a hablar un poquito sobre esta temática. Sin dudas, este es el momento ideal para hablar de este tema y para quienes se van sumando, los introduzco un poco a nuestro disertante del día de hoy. Como les comentaba, Miguel es licenciado en Administración y está especializado en Finanzas para el Desarrollo y Contabilidad. Además, es experto en docencia para entornos virtuales y forma parte de nuestra casa de estudios. Así que muchas gracias, licenciado, por brindarnos este espacio hoy para hablar de esta temática. Para quienes se van sumando, les comento, todo lo que vamos a charlar durante esta hora va a quedar grabado, ¿sí? Lo estamos transmitiendo también por YouTube. Todo lo que se va a hablar lo van a tener grabado y se les va a ser enviado, ¿sí? Para obtener el material deben registrarse antes si es que no lo han hecho aún. No se preocupen si todavía no lo hicieron porque les voy a estar mandando el link para registrarse por el chat, ¿sí? Se van a llevar tanto la grabación como el material. Así que bueno, dicho esto, licenciado, ¿nos quiere comentar un poco qué vamos a ver en esta hora? Bien, nosotros lo que vamos a ver un poco en esta hora va a ser tantos conceptos teóricos como conceptos prácticos en los temas de la economía, como por ejemplo una introducción a la economía, una introducción del aspecto teórico científico, qué es economía, porque se habla mucho y mal de la economía. Por otro lado, vamos a entrar en una rama importante de la economía, que es la microeconomía, o sea, la teoría de los mercados, bien, más que todo en competencia perfecta. Y por último, vamos a hacer también algunos esbozos teóricos, obviamente por falta de tiempo, sobre la macroeconomía, que es realmente la que nos está interesando. Entonces, vamos a hablar conceptos teóricos y a la vez conceptos prácticos. Los participantes pueden ir preguntando vía chat o vía micrófonos, por ahí alguna duda o algún ejemplo que yo voy a ir esbozando para que vayamos haciendo. ¿Bien? Buenísimo. Sí, como comentaba el licenciado, por favor, si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano o puede escribirlo en el chat, que yo me encargo de leerlo, ¿sí? Así que bueno, empezando por el principio, como usted decía, ¿qué es esto de la economía que tanto se habla, pero yendo a lo duro no sabemos bien de qué se trata? Bien, perfecto. Vamos a comenzar ya a hacer un poquito este tema de la exposición. Voy a pasar a compartir pantalla si ustedes van viendo también el material mientras yo lo voy comentando. A ver, ahí está. Veamos si puedo maximizarlo. Vamos a minimizar y lo vamos a maximizar. Veamos. Perfecto, ahí lo estamos viendo. Perfecto. Bien. Aquí les hago un pequeño paneo de lo que ya había estado hablando Rocío, un poco de a lo que yo me dedico, tanto en lo académico como en lo laboral. Bien. Tengo hecha una especialización en docencia para entornos virtuales por la Universidad Nacional de Quilmes, a distancia. Me especializo en empresas, capacitaciones a empresas y capacitaciones a instituciones educativas. Por otro lado, la licenciatura en Administración o Administración de Empresas, como se la conoce en el mercado, la diplomatura en Contabilidad Financiera y en Finanzas para Desarrollos,
con especialización en economía heterodoxa, ¿bien? En corrientes económicas heterodoxas, ¿bien? Y me dedico a hacer también consultoría en diversos temas como capacitación también como costos, gestión de pymes, finanzas corporativas o personales, inversiones, recursos humanos o consultoría organizacional. Bien, vamos a tratar de pasar un poquito ahora a lo que nos aboca y hablemos un poquito de la economía. Bien, entonces nosotros cuando hablamos de esto necesitamos cumplir con algunos objetivos, como será conocer los conceptos básicos que utilizamos en economía, interpretar los conceptos básicos de escasez y elección que son fundamentales en economía, comprender que en economía se interpreta cómo las sociedades afrontan estos problemas económicos, presentar características sobre la ciencia económica y su método, muy rápidamente, definir qué es el factor de producción y los roles que tienen los agentes económicos dentro de la producción, presentar las principales ramas de la economía, ¿bien? Microeconomía, macro, positivo, normativa, y entrar a la noción de lo que es un sistema económico, ¿bien? Un sistema económico capitalista, un sistema socialista o un sistema mixto. Y después, obviamente, hablar rápidamente de los roles que cumple el Estado en estas economías modernas, ¿bien? Entonces nosotros decimos, ¿y por qué entonces es relevante incorporar conocimientos económicos? Porque cotidianamente en nuestra vida realizamos distintas tareas, como por ejemplo subirnos al colectivo para el medio de transporte, al tren, o viajar en avión, hacer las compras, trabajar, y a veces cuando charlamos, entre charlas de amigos, escuchamos hablar de cosas de esto, chicos, cómo aumentaron los precios, la inflación, cómo hay desocupación, está difícil conseguir trabajo, o hablamos del dólar, uy, aumentó el dólar blue, o si no decimos el dólar oficial o el MEP, y yo tengo una plataforma de pago porque estoy dando cursos o trabajo, o presto servicio, o vendo ropa por internet y me dolariza la plataforma, y viene la FIP con los impuestos. Bueno, ahí todo esto subió el precio de la carne, me subió la cuota de la universidad o del colegio de los chicos. Todo esto que estamos hablando está imbuido dentro de lo que llamamos la economía y el conocimiento económico. Entonces, siempre, todos los días, estamos tomando decisiones económicas dentro de toda esa gama de decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿Bien? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a enfocarnos el meollo de la cuestión, ¿bien? Y empezamos a hablar de estas cosas, ¿no? Está aumentando el costo de vida, me aumenta el combustible porque tengo el auto, o me tomo el taxi. Entonces nosotros, mucho por ahí, no estamos entendiendo el origen de todos estos problemas. ¿Por qué aumentan los precios? ¿A qué se debe la inflación? ¿Mm? El desempleo, ¿qué consecuencias provoca el desempleo? Entonces son todo este tipo de decisiones que tomamos día a día. Entonces, nosotros para entender todo esto, hablamos de hechos económicos. Todo esto que he descrito son hechos económicos, ¿bien? Y esos hechos económicos están posicionados o van a satisfacer necesidades humanas. Puede ser necesidades materiales o necesidades no materiales. Las materiales son alimentarme, vestirme, tener la vivienda, ¿bien? Y las no materiales pueden ser la educación, el ocio, el entretenimiento, la cultura. Y estas necesidades que deben ser satisfechas por la economía obliga a que las personas que integran una sociedad realicen actividades que ya vamos a llamar productivas. Y en esas actividades productivas nosotros vamos a obtener ¿qué? Bienes y servicios. Vamos a ir truequeando, por así decirlo, intercambiando bienes y servicios. ¿Bien? ¿A cambio de qué? A cambio de dinero o a cambio de otros bienes y servicios. Por lo tanto, haciendo una definición muy escueta y rápida de la economía, decimos que es una ciencia social que va a estudiar el comportamiento de los agentes económicos y las elecciones que estos tomen, ¿bien?, entre bienes alternativos en un contexto de escasez de recursos. Y ahí está la clave. La clave de la economía es, tengo
tengo elecciones alternativas, muchas elecciones, que tengo que elegir, porque tengo un presupuesto que me limita, pero hay una escasez de recursos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Muy fácil. Yo trabajo y tengo un sueldo fijo de X pesos, X dólares, X bolívares, X sucres, ¿no es cierto? Y ese es mi presupuesto. Pero yo quiero hacer muchas cosas, quiero ir al cine, quiero comprar ropa, tengo que pagar la escuela de los chicos, la factura de la luz, quiero salir a comer, quiero ir al cine, quiero viajar. Muchas alternativas. Y tendré que elegir porque el sueldo, el salario no me alcanzará para todo. Entonces, ahí tenemos ese círculo. Necesidades humanas ilimitadas, que las familias consumen. Eso choca contra los recursos productivos, que son limitados, ¿bien? Son limitados, el dinero, o quiero comprar un terreno para una casa, quiero comprar un inmueble, ¿bien? Son limitados esos recursos. Y eso, a la misma vez, lleva a que el que va a vender, va a producir, y el que va a comprar, evidentemente va a la redundancia, va a obtener esos recursos. Y por otro lado, está la teoría de la distribución, cómo se distribuye la riqueza, y eso lo hace el Estado a través de una política monetaria, a través de una política fiscal, cómo distribuye el ingreso entre todos los habitantes. Y ahí estamos hablando de sueldo de convenio. Por ejemplo, si yo trabajo en blanco, por recibo un sueldo, hay un sueldo de convenio que lo ha fijado un sindicato con la patronal, con las empresas, pero a la misma vez el árbitro es el Estado. Entonces, ahí está el problema económico fundamental. Fines ilimitados, pero escasez de recursos. Y entonces yo me tendré que preguntar, o el Estado se va a preguntar, ¿cómo voy a hacer para atender estos problemas económicos? Entonces un Estado, un gobierno, se va a preguntar, ¿qué tengo que producir y cuánto? Hay que definir cuánto voy a producir, pero con la escasez de recursos. ¿Cómo voy a utilizar al máximo, maximizar, optimizar esos recursos? ¿Cómo voy a producir? Se va a preguntar el Estado. O sea, las combinaciones óptimas que voy a tener entre los elementos de la producción. ¿Bien? Y por último, ¿para quién voy a producir? Y esa es la distribución del ingreso. ¿Bien? Esa es la distribución del ingreso porque un político tiene un sueldo X y porque un albañil tiene un sueldo X. Se va definiendo en el sistema económico. Por un lado lo define el Estado, pero por otro lado también lo definen entre privados. Una empresa y un trabajador. Entonces tenemos necesidades, que son deseos. Entonces, ¿qué producir? Voy a producir sillas, voy a producir mesas, voy a producir autos. ¿Bien? Esos deseos están manifestados a través de preferencia. Hay gente que querrá un auto de X marca y otra de la marca Y. ¿Bien? Y a la misma vez, estos son los consumidores. Y a la misma vez están quienes producen, que puede ser el Estado y las empresas privadas. Entonces están los factores productivos. ¿Cómo vamos a producir? ¿Qué bienes y servicios vamos a producir? ¿Y para quién? O sea, esas oportunidades de consumo a través de un precio. Y ahí está la clave en la economía de estas elecciones de alternativas. ¿Bien? Tanto a nivel empresa, como a nivel Estado, o como a nivel personas, ¿sí? O como a nivel familias o consumidores. Por lo tanto, yo voy a primero la naturaleza, los recursos naturales, la tierra, los recursos minerales para una minería, recursos vegetales, los bosques, los árboles. ¿Bien? Entonces tenemos primero los recursos naturales. Por otro lado, otro factor de producción es el trabajo, que es el esfuerzo humano o la capacidad física o intelectual para trabajar. ¿Bien? Y ahí podemos definir o subdividir y decir que vamos a encontrar por un lado el trabajo como capital humano y por otro lado un tercer recurso que sería el capital, o sea, dinero, maquinarias, ladrillos, cemento, etc. ¿Bien? Algunos autores agregan a estos factores de la producción, agregan
el factor tecnología, agregan la decisión empresaria o el management empresario. ¿Bien? Y entonces nosotros cuando nos empezamos a preguntar estos factores productivos, debemos preguntarnos, para el caso argentino, en qué estado se encuentra la producción argentina. Y ahí tenemos que entender que existe, la economía es como una torta que tiene que ir creciendo, y esas tortas o esa pizza se divide en porciones. Entonces las porciones del ingreso irán una parte a los jubilados, una parte a los empleados estatales, una parte a los empleados privados, una parte para el sector empresarial, y así sucesivamente. Entonces nosotros decimos, si miramos en el INDEC, en los números, estadísticas nacionales y oficiales, tenemos que entender que la producción no ha aumentado en la Argentina desde 2011. Y eso es algo muy alarmante. O si no, decimos, la actividad económica de Argentina no ha crecido desde 2011. Y eso es bastante alarmante. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos por el desempleo, empezamos a preguntarnos aquí. Imagínense todos los docentes que egresan de las universidades, todos los contadores, todos los abogados, que año a año van egresando más y más y más, pero la cantidad de empresas se mantiene fija o va disminuyendo inclusive en este último tiempo. Y ahí encontramos el desempleo. ¿Por qué el desempleo empieza a aumentar? Y el aumento de esas personas que no trabajan y quieren trabajar, traccionan los salarios hacia abajo. Traccionan los salarios hacia abajo. Porque estas personas van a trabajar por menor dinero de lo que está ofreciendo el mercado. Por lo tanto, los que están trabajando en el mercado van a empezar a ver sus salarios cada vez más deteriorados en valor nominal. Ni siquiera hablemos de la inflación. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos el primer paradigma en la producción para el caso argentino. La producción argentina está estancada, la actividad económica se ha estancado desde 2011, es un proceso que se ha mantenido en el tiempo y no estamos encontrando la solución como país, como clase dirigente y también como actores privados, que somos nosotros, los integrantes de este país, cada uno contribuyendo con su grano de arena, por supuesto. Una sola persona no puede cambiar la economía de Argentina, pero evidentemente algo está pasando con la clase dirigente y algo está pasando con nosotros, con los argentinos, porque no exigimos de la clase dirigente lo que tenemos que exigir. ¿Bien? Y esto nosotros lo vamos a ver plasmado siempre en algunas preguntas importantes que nos tenemos que hacer si somos emprendedores, si somos empresarios, si somos docentes. Nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas. Pues nosotros sabemos en Argentina que todos los días hay un paro de algo, hay una manifestación de algo, pero yo no he visto manifestaciones por la inflación, manifestaciones por la inseguridad, manifestaciones por la corrupción. ¿Eh? Entonces ahí ese algo quizás lo comencemos a encontrar ahí. ¿Bien? Entonces, primer paradigma, primer variable económica, la producción, y entender de un pantallazo cómo está hoy por hoy la producción en Argentina. Bien. Clasificación de los bienes. Bueno, aquí hay una clasificación muy amplia de los bienes, cómo se clasifican en la economía, si es un bien libre, podemos decir que el aire es un bien libre, si es un bien económico, un bien por el que hay que pagar algo, compro un kilo de manzanas, por ejemplo, será un bien económico. Bien, y algunos me dirán, bueno, pero ¿y el agua? ¿Qué pasa con el agua? Y en teoría el agua sería gratis. Lo que me cobrarían sería el servicio porque me distribuyan el agua y llegue a mi casa en una red. Bueno, según la satisfacción de las necesidades pueden ser bienes de consumos, durables o no durables. Durable puede ser una maquinaria, bienes de capital también podrá ser una maquinaria, en el caso de bien durable, una maquinaria que dure 20 años, un bien no durable puede ser una manzana, una pera, la consumo rápidamente. Según el grado de elaboración, materias primas, esos insumos para los procesos productivos, en general los procesos industriales. Bienes intermedios, bienes que están en un avance mucho mayor al de materia prima, ¿bien? Que contribuyen ciertas necesidades y hay que combinar con otros bienes en otro proceso productivo. Y algún bien final que ya es un producto terminado. Por otro lado, la relación de consumo, si es conjunta o alternativa.
Aquí está la típica de los bienes sustitutos y los bienes complementos. Y ahí empezamos a entender un poco lo que sucede esto en la Argentina. Fíjense los bienes sustitutos. La carne puede ser un bien, y un bien sustituto de la carne es el pollo. Entonces, cuando aumenta la demanda de la carne, ¿bien? Aumenta la demanda, eso lleva a que aumente el precio de la carne. O al revés, si aumenta el precio de la carne, la demanda va a aumentar, pero en una velocidad mucho menor. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen? Se van al bien sustituto, que es el pollo. Entonces decimos, si aumenta el precio de la carne, en el bien sustituto aumenta la demanda. ¿Ya? Aumenta la demanda de la carne de pollo, las carnes blancas. Entonces, ese es un bien sustituto. En cambio, un bien complemento es un bien en donde me aumenta la demanda de este bien y me aumenta la demanda del otro. Pensemos en algo muy fácil, el pan y la manteca. No estoy hablando del precio, estoy hablando de la demanda. Si aumenta la demanda del pan, compramos más pan. Posiblemente si estamos en una época de frío, invernal, me va a aumentar el precio de la manteca. ¿Bien? Ahora, no hablemos cuando empieza el aumento del precio de uno. El aumento del precio del bien sustituto hace que baje el consumo del mismo, del bien que tengo, y del sustituto aumente la demanda. En el caso del bien complemento, si yo aumento el precio del pan, entonces, ¿qué pasará? Ahí está la pregunta del millón con la manteca. ¿Bien? Quedamos con una incógnita. Podemos decir, ¿se mantiene constante el consumo de manteca o quizás baje el consumo de manteca? Y por otro lado, la relación del comportamiento o cambio con el ingreso. Podemos tener bienes normales, bienes superiores y bienes inferiores. Por ejemplo, un bien inferior podría ser las verduras, lechuga, tomate, pera. Si yo subo el precio de la verdura, me va a bajar la demanda de ese bien. Pero si yo en un bien superior aumento el precio del bien, me aumenta la demanda de ese bien. Hablemos de autos de alta gama, hablemos de algún tipo de cartera de alta gama, Louis Vuitton, hablemos de las joyas, de las obras de arte, y el bien normal está en el medio. Se balancea entre el superior y el inferior. Entonces, esa es una idea para que empecemos a ver un poquito más en detalle esto de los bienes. Por lo tanto, empezamos a analizar los agentes económicos y vamos a empezar a ver qué particularidad tienen los agentes económicos en la economía argentina. Por ejemplo, las familias son las que consumen los bienes y servicios y prestan un factor productivo a la empresa, o sea, trabajan y reciben un salario. ¿Bien? El objetivo que tiene este agente económico en general es satisfacer la mayor cantidad de necesidades según sus ingresos. Hemos hablado que en general tienen un ingreso fijo. Por otro lado, están las empresas, otro agente económico, que produce bienes y servicios. Le pagan a las familias a cambio del factor productivo, a cambio del trabajo que presta la familia para producir esos bienes y servicios. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa? Conseguir el mayor beneficio, la mayor ganancia monetaria, vendiendo más productos y haciéndolo a mayor precio. Ese es un criterio general. Es un criterio general. La empresa que busca rentabilidad, que busca ganancia, que vende a título oneroso, quiere vender la mayor cantidad de productos al mayor precio. Y ya estamos definiendo la oferta de alguna manera. Con la familia hemos definido la demanda también, que se ve en microeconomía. Y después está el sector público, que puede ser el Estado, los empleados públicos, regulan esta actividad económica entre las familias y las empresas, y el objetivo que tiene, aunque a veces no parezca, es aumentar el bienestar de los ciudadanos, la calidad de vida. Buscamos la eficiencia, la equidad y la estabilidad, ¿bien? Si somos el Estado, si somos la administración pública. Entonces, eso nosotros en Argentina no lo palpamos tanto, las personas que andamos de a pie no palpamos tanto esto que estoy diciendo por parte del Estado. ¿Bien? Entonces, los agentes económicos, las familias ofrecen su fuerza de trabajo a las empresas ofrecen bienes y servicios a otras familias, ¿bien?
A la misma vez, el Estado, ¿eh? el Estado le cobra impuestos a las familias. ¿Bien? Y las familias también pueden trabajar para el Estado. ¿Sí? Y a cambio de esos impuestos, el Estado le ofrece servicios, servicios públicos, alumbrado, barrido, limpieza y otros servicios. ¿Bien? Y también a la misma vez redistribuye esa riqueza entre los habitantes. Busca la manera más coherente y más justa de distribuir la riqueza. ¿Bien? También las empresas le pagan impuestos al Estado. También invierten en el Estado cuando compran un título público, un título de deuda que emite el Estado. ¿Bien? Y a la misma vez, el Estado también les ofrece servicios, ¿bien?, y trabajo a las empresas, pero también las regula. También las regula. Entonces, esa es una idea muy fácil, muy simple de la economía, cómo funciona en general. Entonces, nosotros tenemos que entender que para el caso argentino, empezamos a ver algunas cosas que no cuadran en estos gráficos. ¿Bien? El Estado ofrece servicios y trabajo a las familias y redistribuye. ¿Bien? Entonces, un Estado, un gobierno que presenta un presupuesto anual con déficit fiscal, quiere decir que va a gastar más de lo que va a recaudar en impuestos. La diferencia entre la recaudación por impuestos y el gasto público, lo que gasta el Estado, la diferencia en contabilidad debe ser balanceada, debe ser tapada. ¿Bien? Y esa diferencia el Estado la cierra con inflación, porque emite moneda. ¿Bien? Ahí está. El déficit fiscal genera inflación. Y esto está comprobado científicamente, premios Nobel de Economía, datos económicos, esto está comprobado. ¿Bien? Entonces, empezamos a entender que el Estado regula la actividad económica, a veces el Estado argentino se inmiscuye mucho en eso, estos temas de la AFIP y toda la creación de impuestos, ¿bien?, que están asfixiando al sector privado. Entonces, están las consecuencias, la desinversión. Cierro mi puerta, cierro mi negocio, ya me fundí, ya no doy más, listo. O me voy con mi empresa a otro país. ¿Bien? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo en la Argentina, en la economía, y no únicamente hace 2 años, 3 o 5. Venimos con una realidad de inflación de 70 años, 70, 80 años. Venimos con 15 a 20 años de aumento de la presión impositiva. ¿Bien? Entonces, esa es la realidad que estamos teniendo en Argentina. Bien, las ramas de la economía. ¿Cómo dividimos nosotros a la economía? En general, decimos que hay una economía descriptiva y una economía teórica, ¿bien?, o teoría económica. La economía descriptiva únicamente hace eso, describe la actividad económica del momento y lo analiza. ¿Sí? Y hace uso de estos indicadores económicos: inflación, desempleo, crecimiento, desarrollo. En cambio, la teoría económica explica los hechos de esta actividad económica que hemos descrito, estableciendo relaciones. Entonces, ahí tenemos dos descripciones o dos ramas grandes de la economía. Pero también nosotros tenemos dos tipos de economía: la economía positiva y la economía normativa. La economía normativa es una economía que se posiciona en el debería ser, ¿eh?, lo que debería ser. Entonces, si nosotros vemos un candidato político o un economista en el noticiero que está hablando, que está haciendo algunas acotaciones, después vamos a ver que si no le pregunta al periodista, lo mismo lo hace el economista y dice, debería hacer esto, el Estado debería bajar el déficit fiscal para bajar la inflación, el Estado debería hacer un ajuste en el gasto social para bajar la inflación, el Estado debería aumentar la producción para mejorar la economía y el bolsillo de los argentinos. ¿Bien? Entonces, esa es la economía normativa. Está basada en preceptos morales, en preceptos científicos, en preceptos económicos.
¿bien? Y por otro lado tenemos la economía normativa que es prescriptiva, subjetiva, con juicios de valor, lo que debería ser, ¿bien? Pero por otro lado tenemos la economía positiva, que generalmente la ejerce el gobierno, ¿bien? Ahí produce datos, produce hechos económicos, que podemos medirlos, que podemos relacionarlos, ¿bien? Se basa en una relación de causa-efecto. ¿Qué sucede si yo hago esto? ¿Bien? Si yo hago esta política económica, ¿qué va a suceder? Y después revisa si eso realmente se cumple, ¿bien? Y define las cuestiones económicas, define todas estas cuestiones de gasto público, el déficit fiscal, las exportaciones, las importaciones, define la tasa de inflación, porque en el presupuesto estamos definiendo la tasa de inflación de alguna manera, ¿bien? La tasa de inflación que esperamos para el próximo ejercicio económico, para el próximo año. Entonces, son las dos grandes ramas de la economía. Otra manera también de ver la economía. Otra manera de ver la economía, para los que estudiamos la economía, para los que estamos trabajando con la economía, ¿bien? Y usamos los datos, es definirla como microeconomía y como macroeconomía. ¿Bien? La microeconomía toma la perspectiva individual, toma las empresas individualmente como un conjunto, ¿bien? Y va a definir la oferta, la demanda, el precio de equilibrio del mercado, la cantidad de equilibrio, o habla del mercado también. Entonces habla de unidades económicas individuales. Hay un enfoque ascendente de lo más chico a lo más grande. En cambio, la macroeconomía ya tiene una perspectiva mucho más global. Se habla de demanda agregada. Por ejemplo, yo en microeconomía puedo hablar de la demanda de autos. Pero cuando hablo en macroeconomía voy a hablar de la demanda total, la demanda de autos, de colectivos, de aviones, de pasajes, de boletos, de tomate, ¿bien? Voy a hablar de toda la demanda. Por eso se habla de demanda agregada y de oferta agregada. Por eso hablamos de factores, de actores económicos globales, o sea, toda la economía. Y una herramienta muy poderosa que tiene la economía es el Producto Bruto Interno, que básicamente lo definimos como la producción total que se ha dado en un país. ¿Bien? Y ese es un gran indicador, existen otros indicadores, pero es uno de los más importantes que se estudia. Entonces, la microeconomía se ocupa de estas interrelaciones de las unidades económicas más pequeñas, los individuos, las familias, las empresas, ¿bien? Pero la macroeconomía suma a todos esos agentes, ¿bien? Y después analiza toda la política económica que va a ejercer un gobierno. Entonces, cuando nosotros hablemos de los monopolios, como por ejemplo la empresa de servicio de luz, vamos a hablar en el aspecto microeconómico, de una sola empresa que ofrece un producto o un servicio y hay muchos compradores. Entonces, ahí estoy hablando de la microeconomía. O cuando voy a hablar de la oferta y la demanda de trabajo de los docentes, por ejemplo. Estoy hablando de un sector de la economía que va en la microeconomía. Cuando yo hable de macroeconomía, voy a hablar del desempleo de toda la sociedad. ¿Bien? Voy a hablar del Producto Bruto Interno, que es la producción de todo ese país, de toda esa sociedad. Voy a hablar de la inversión, pero de la inversión de todas las empresas y de todas las ramas del Estado. ¿Bien? Y lo que sí tenemos que entender es que la micro y la macro no son independientes. Una depende de la otra. ¿Bien? Están muy relacionadas. Por lo tanto, si nosotros hacemos un análisis, decimos economía positiva y normativa. La economía positiva tiene la economía descriptiva y la teoría económica, y la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. Y la economía normativa habla mucho también de la política económica, cómo debería ser esta distribución, este impuesto, etc. Hablamos de sistemas económicos. Y acá definimos, vamos a definir dos sistemas. El capitalista, el sistema socialista y el sistema de economía mixta. ¿Bien? Nosotros ahora en Argentina estamos con los dos sistemas, o sea, tenemos una economía mixta. Ahora,
cómo se inclina hacia un lado o cómo se inclina hacia el otro. El actual gobierno se inclina mucho hacia el sistema socialista. Hay una economía capitalista que tiene ciertas facetas socialistas. ¿Y en dónde pueden ver ustedes esta faceta socialista? En el hospital público, en la escuela pública, ¿eh? En la universidad pública. Ahí estoy viendo un sistema mixto, pero de corte socialista. Está financiado por el impuesto de todos los habitantes y toda aquella persona que necesite de esos servicios va a poder acceder en un plano de igualdad. Esa es la idea, en un plano de igualdad. ¿Bien? Ahora, el debacle o la debate que está en Argentina es si el domingo va a ganar el candidato que está más por el sistema capitalista. ¿Bien? Entonces, está este candidato y después hay otros candidatos que van a seguir manteniendo o propenden a seguir manteniendo un sistema de economía mixta socialista. ¿Bien? Entonces, ahí están estas ideas, ¿bien? Y yo en esta bibliografía, en este apunte que les hice, les voy poniendo ahí, les voy colocando el sistema de economía capitalista creada en un origen por el liberalismo de Adam Smith en el siglo XVIII, tiene unos condimentos. Sistema de libre empresa, la propiedad privada de los medios de producción, libertad de elección de los agentes económicos sin intervención del Estado. ¿Bien? Los objetivos de los agentes económicos es maximizar su beneficio. ¿Sí? El sistema de precio es el alma del sistema económico. El precio es el indicador de todo, es la señal. ¿Bien? Bueno, y esos son los condimentos en general que tiene el sistema capitalista. El sistema de economía socialista o colectivista planificado básicamente tiene algunos condimentos del sistema capitalista, pero lo que hay, digamos, es una férrea intervención del Estado en muchas decisiones. ¿Bien? Eso es lo que hablamos de este sistema. Tiene su origen en Carlos Marx, filósofo, pensador, creador de la teoría del marxismo, que es una crítica al capitalismo. ¿Bien? Y se habla entonces de un Estado centralizado, este Estado que algunos capitalistas lo dicen como elefantiásico, como gigante que se mete en todas las decisiones, en todas las cosas. Bueno, este es el sistema socialista. ¿Tiene variantes? Sí, tiene variantes. ¿Funciona bien en algunos lados? No. ¿Funciona bien en otros lados? Sí. Porque funciona bien en los países nórdicos. Suecia, Finlandia, Noruega. Utilizan economías de mercado capitalista con ciertas acciones socialistas. ¿Bien? Ciertas acciones socialistas. Entonces funciona bien ese sistema. La gente paga altos impuestos y esos impuestos están destinados, por ejemplo, a socorrer a las personas indigentes, pero no con clientelismo, sino que a esta persona se la convoca al Estado, dice, mire señor, le voy a dar una casa, pero le voy a dar un trabajo que usted lo va a tener que mantener para pagar esa casa. Y a la vez va a pagar impuestos para que otra persona que esté también en situación de calle vaya a tener lo mismo que usted. Y ahí se retroalimenta. Entonces la gente está conforme porque paga altos impuestos, recibe del Estado buenos servicios, educación, salud, ¿bien? Y a la misma vez hay un fin social. Entonces, ese sería un óptimo en el 2023 de decir cómo un sistema mixto funciona bien. Después tenemos, obviamente, algunos sistemas que están muy en el capitalismo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que están muy en esa línea, aunque últimamente están aplicando acciones socialistas. Y después tenemos en el otro extremo, por allá, algún sistema socialista que ha logrado una variante, como Rusia, como China, tienen un sistema capitalista en lo económico, pero en lo político es altamente socialista, por no decir ya comunista. ¿Bien? Después tenemos algunos como Venezuela, Corea del Norte, donde no funciona, Cuba, no funciona el sistema, evidentemente. Son los viejos sistemas de la Unión Soviética que han quedado ahí heredados, pero así se maneja el mundo. Entonces Argentina se debate este domingo entre vamos más hacia el capitalismo o vamos más hacia el socialismo. ¿Bien? Está debatiéndose los candidatos políticos y sus propuestas entre esas dos líneas. ¿Mm?
Ahí está el sistema de economía mixta, ese sistema keynesiano, donde el Estado interviene en ciertas acciones y en otras acciones deja que el mercado actúe, ¿bien? Entonces, esa sería la tercera economía, la economía mixta. Por lo tanto, resumen de los sistemas económicos, un sistema de una economía de mercado capitalista, doctrina liberal, inicio en la revolución industrial, Adam Smith, y la toma de decisiones la toma el mercado. El sistema socialista de planificación central tiene la doctrina marxista de Karl Marx, tras la revolución rusa bolchevique en 1917 al 19, ¿bien? Y quien toma las decisiones es el Estado. Y después tenemos la economía mixta de John Maynard Keynes, el keynesianismo, ¿sí? A partir de 1929, con el crack de la bolsa de Nueva York, con la crisis del 29, y comienza ya la política a implementarse al final de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1946, más o menos hasta 1970, va funcionando el modelo keynesiano, ¿bien? La toma de decisiones la tiene el Estado y el mercado, y este modelo plantea básicamente de salir del desempleo, salir del estancamiento económico con producción y con consumo, ¿bien? Este modelo keynesiano ha sido aplicado desde el año 2003 en Argentina, y los resultados al comienzo fueron buenos. En la primera presidencia de Néstor Kirchner, lo dicen los números, pero después de eso comenzó a caer, ¿eh? Teníamos la soja con un precio muy alto, así que entraban muchos dólares en el país, y eso hacía de que el sistema funcione, ¿eh? Entonces, ahora estamos en una debacle con un 50% de pobreza, alto desempleo, estancamiento económico, y ahora estamos en esa debacle. Si vamos a votar el domingo un candidato que cierre este modelo, o si vamos a votar un candidato que siga con este modelo, ¿bien? Esa es la debacle que vamos a tener. Microeconomía. Vamos a entrar un poquito rápido. Bien, comienza a desarrollarse con Alfred Marshall, otro economista inglés, bien, que empieza a dividir, porque antes de todo era economía política, entonces divide micro y macroeconomía. Y en este sistema, ya hemos hablado un poco de las unidades económicas, bien, cómo van intercambiando bienes y servicios, esas unidades económicas, pero siempre en un aspecto un poco menos general que la macro. Entonces empezamos a hablar del mercado. Es aquel lugar virtual o físico en donde interactúan las personas que demandan y las personas que ofertan. O las empresas que demandan y las empresas que ofertan. Y entonces cuando hablamos de mercado podemos hablar de tres mercados. El mercado de productos, mercado de bienes físicos, ¿bien?, o intangibles. El mercado de trabajo, en donde se compra y se vende el trabajo físico e intelectual. Y el mercado de capitales o mercado financiero, ¿bien? Es un mercado de divisa y por otro lado es un mercado de capitales. Y ahí tenemos, por ejemplo, las divisas, ya sabemos que son las monedas extranjeras, y por otro lado en el mercado de capitales podemos tener un mercado de bonos, un mercado de acciones, un mercado de derivados o un mercado de seguros. Entonces, esto en general son los mercados. Y ahí en el mercado tenemos la demanda representada por todos los compradores. Podemos tener distintos tipos de demanda de autos, demanda de educación, etcétera, etcétera. Y acá tenemos la cantidad y el precio en el eje vertical. Y la demanda tiene esa forma descendente. ¿Por qué? Porque las personas que compran quieren comprar la mayor cantidad posible al menor precio posible. La mayor cantidad posible, 1, 2, 3, 4, a 10 comprarán 2 unidades, pero a 2, con precio de 8, comprarán 2 unidades. Pero a precio de 2 comprarán 10. Entonces, esa es la lógica que encierra a la demanda. Y la oferta es la contraparte. La oferta es al revés. Las empresas quieren vender la mayor cantidad de productos al mayor precio posible. Entonces nosotros en Argentina encontramos que hay equilibrios en los mercados, pero empiezan a aparecer después
distorsiones. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de precios. Hay una distorsión de precios. Y si preguntamos por qué hay una distorsión de precios, y vamos a tener que ir a la inflación y a buscar las causas de la inflación. También podemos tener de que se van cerrando empresas, entonces la oferta se achica, pero la demanda sigue igual o se agranda, entonces eso genera también inflación. Elasticidad de la demanda, entonces. Ahora yo tengo una curva de demanda que se transforma en una recta horizontal. ¿Bien? Entonces, la elasticidad de la demanda me mide la variación que hay entre una variable y otra. Por ejemplo, precio y cantidad. ¿Qué pasa si yo aumento 1% el precio con la cantidad? ¿Qué pasa si yo disminuyo 1% el precio? ¿Y qué pasa con la cantidad? Entonces, estos casos que son extremos, tenemos una demanda perfectamente elástica, horizontal, y esa es la demanda, por ejemplo, del mercado de papas, del mercado de zanahoria, ¿no? En donde evidentemente el productor se tiene que atener a un precio fijo, fíjense, porque el productor solo se enfrenta con todos los compradores, por lo tanto, no puede modificar mucho el precio. Pero también tenemos una demanda perfectamente inelástica. Y esta es, por ejemplo, podemos, en vez de la demanda, podemos poner la oferta de dinero que hace el Banco Central de la República Argentina, porque el único que produce dinero es el Banco Central. Entonces la oferta puede tener este tipo de una recta vertical. ¿Bien? Nosotros mantenemos fija la cantidad de dinero, pero el precio del dinero puede ir bajando o subiendo. Entonces la elasticidad precio de la demanda, que es una de las tantas, mide la variación porcentual de la cantidad que demando como respuesta a la variación porcentual del precio. Me responde y me dice, ¿qué pasa con la cantidad demandada cuando yo muevo el precio? Aumento, disminuyo. Y así como tenemos nosotros la elasticidad de la demanda, vamos a tener algo así. Una demanda que es muy inelástica, fíjense cómo un gran aumento de precios produce una pequeña variación en la cantidad. ¿Y qué productos tienen o qué servicios tienen una demanda inelástica? Y los medicamentos. Los medicamentos, que en la Argentina sufrimos por los medicamentos por el alto precio. Entonces, si me aumenta mucho el precio del medicamento, se va de P0 a P1, la cantidad no disminuye. ¿Y por qué? Porque lo necesito, porque estoy enfermo. Porque un jubilado necesita el medicamento. ¿Mm? Entonces, los medicamentos, por ejemplo, tienen una demanda muy inelástica. Al contrario, una demanda muy elástica lo puede tener la demanda de zanahoria, de papa, un bien muy sensible, la carne, un bien muy sensible al precio. Fíjense que si me voy de P0 a P1, disminuye mucho la cantidad. ¿Eh? Entonces, yo tengo que entender ahí por qué la demanda responde con esas elasticidades. Y ahí el gobierno aprovecha y empieza a fijar impuestos a las demandas que son muy inelásticas, porque ahí el gobierno va a recaudar más. Y ahí está el kit de la cuestión con el cigarrillo. ¿Mm? Y ahí está, por ejemplo, el kit de la cuestión con los medicamentos. ¿Bien? Entonces, en general, el gobierno va a poner impuestos a el cigarrillo, a los medicamentos, pero no así le pone un impuesto a la papa, a la zanahoria, ¿bien? Porque el gobierno no va a recaudar acá de P0 a P1, dentro de eso está el impuesto. ¿Bien? Fíjense cómo acá sí recaudaría más. Entonces ahí tenemos otro teorema, otro paradigma de la economía argentina. ¿Bien? El gobierno cada vez más y más y más y más con el tema de la demanda inelástica. Piensen en el combustible, tiene demanda inelástica. Los que tienen auto necesitan cargar combustible lo mismo, el que tiene el colectivo necesita cargar el combustible, entonces el gobierno fija 54% de impuesto en el combustible. Y ahí está el paradigma del argentino pagando el combustible más caro, y por qué van y cargan combustible en Paraguay. ¿Bien? Y al revés, ¿por qué vienen de Brasil a cargar combustible a Argentina? Por el tipo de cambio.
Bien. Entonces hablamos de un equilibrio de mercado cuando se cruza la curva de demanda con la de oferta, y en ese cruce produce QE, que es la cantidad de equilibrio, y PE, que es el precio de equilibrio. Después tenemos distorsiones que las genera el mercado o las genera el gobierno. El gobierno puede generar una distorsión con el precio máximo y el precio mínimo. La papa tiene que valer tanto, la leche tiene que valer tanto, no puede valer más de eso, y eso provoca distorsiones en este equilibrio de mercado, produciendo escasez de alimentos. Sí o sí, un precio máximo, un precio regulado, un precio cuidado, como dicen, va a provocar distorsiones, y la primera distorsión es el desabastecimiento. Y eso lo podemos ver en la góndola de los supermercados con estos precios cuidados. Por último, macroeconomía, ¿bien? Macroeconomía, tocando estas variables macroeconómicas, empezamos a entender de que la macroeconomía va a tener un contexto mucho más general que hemos visto. Bien, aquí estamos viendo un poco ya el análisis macroeconómico. Nosotros ponemos al gobierno, a las empresas y a las familias del país, pero ya agregamos al resto del mundo, con las importaciones y exportaciones. Y empezamos a decir, bueno, la oferta agregada está definida por el Producto Bruto Interno más las exportaciones, y la demanda agregada, el consumo más la inversión privada, más el gasto público del Estado, más las importaciones. Y ahí está el equilibrio macroeconómico. Entonces, nosotros empezamos a entender esos objetivos de la macroeconomía, alcanzar una tasa de crecimiento de la actividad económica, que crezca la torta, dije, que la economía genere altos niveles de empleo, que los niveles de precios estén estables. Fíjense lo que voy mencionando si se cumple en Argentina. Que los sectores públicos generen resultados fiscales que sean sostenibles en el tiempo. No quiero tener aerolíneas estatal que pierda, quiero tener aerolíneas estatal que gane, empresa estatal que gane. Lograr las situaciones de equilibrio o superávit externo, o sea, exporto más de lo que importo. ¿Bien? Y entonces para eso el gobierno tiene herramientas. La política fiscal, cómo voy a determinar los impuestos; la política monetaria, cuánto voy a emitir de moneda; cómo voy a manejar la tasa de interés en un préstamo bancario o en el plazo fijo; y la política de comercio exterior. ¿Voy a exportar más de lo que importo o viceversa? También la política de tipo de cambio. ¿Cómo voy a manejar el peso con el dólar? Fíjense los valores estratosféricos a los que está llegando el dólar. Y por otro lado, la política de ingresos, o sea, la distribución del ingreso en la sociedad. Entonces, esos objetivos los voy a lograr con estas herramientas como gobierno. Y hablamos de un modelo muy fácil y muy rápido. El flujo circular de la renta en la economía. ¿Bien? Tenemos entonces todo el mercado de bienes, tenemos todo el mercado de factores, y fíjense que el sector público está en el medio. A los costados tenemos las familias. Las familias reciben salarios, alquileres, intereses y dividendos del mercado de factores. A su vez, aplican factores productivos porque van a trabajar. Las empresas incorporan a ese mercado de factores, a ese mercado de trabajadores, salarios, alquileres, intereses y dividendos. Ese mercado de factores también le da factores productivos a la empresa. La empresa paga impuestos al sector público, las familias pagan impuestos al sector público, el sector público a la familia le puede dar becas o ayudas, ¿bien? A las empresas subvenciones, ¿sí? Y a su misma vez también el sector público al mercado de bienes le paga, y al mercado de factores, y también recibe y entrega bienes y servicios del mercado de bienes. Las familias gastan en el mercado de bienes, y el mercado de bienes le genera ingresos a las empresas. Entonces, estas flechas celestes me determinan un pequeño modelo del flujo circular del ingreso o de la renta. ¿Bien? Entonces nosotros pensamos en la economía argentina como eso a veces está estancado en algunos lugares y en otros lugares funciona bien. ¿Mm? Entonces nosotros empezamos a considerar algunos supuestos en nuestra economía, en este flujo circular de la renta. ¿Bien?
Y empezamos a ver cómo esto, si está bien encaminado, puede hacer crecer la economía. Pero si está mal encaminado como ahora, la estanca, genera trabajo en negro, genera desempleo, genera inflación, genera déficit fiscal, genera problemas sociales, fricciones entre ciertos sectores de la sociedad. ¿Bien? Entonces, esa es la idea de las variables macroeconómicas. ¿Y cómo hablamos del producto, entonces, en la macroeconomía? Dijimos que hay una igualdad. ¿Bien? Una igualdad. Esa igualdad está compuesta en el plano interno por el consumo de toda la economía, más la inversión de toda la economía, más el gasto público que hace el Estado, más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Ahí está. Como yo defino una parte de la ecuación del Producto Bruto Interno, y ahí tengo el PBI, ¿bien? Al PBI, fíjense, exportaciones menos importaciones, pongo hacia la izquierda las importaciones y voy trabajando con una ecuación. Y empiezo a entender que la demanda agregada va a ser el consumo más la inversión privada más el gasto público. Recuerden que el gasto público es la diferencia entre los impuestos y el gasto mismo del Estado. Y después están las exportaciones. Y la oferta agregada, la otra parte de la economía general, va a ser la oferta interna más la oferta externa. Entonces ahí empiezo a definir esos agregados económicos y empiezo a entender cómo funciona el consumo. ¿Bien? El consumo es como esta línea recta azul. Fíjense, es creciente. Y empieza desde el punto A o desde CA, porque nos dice que un agente económico no reduce su consumo a cero cuando deja de tener ingresos, porque va a poder fiar, va a poder comprar al fiado. Entonces tiene este tipo de recta. Hay una recta de 45 grados que me divide la producción del consumo. Me lo divide a la mitad. Y ahí hablo de la propensión marginal a consumir. El cambio en el consumo como respuesta a un cambio del ingreso. Es muy parecido a la elasticidad. Pero esto yo lo voy a relacionar al consumo con el ahorro. ¿Eh? Si yo tengo una propensión marginal a consumir del 90% de mi sueldo, el 10% queda para ahorro. Esa es la relación entonces entre consumo y ahorro. Puede ser 50 y 50, etc. La inversión. La inversión privada nosotros la generamos como una recta horizontal, decimos que es autónoma con respecto del ingreso, no así de la producción, y la ponemos como una recta. Entonces, nosotros empezamos a decir, ¿cómo será la gráfica de la demanda agregada? Fíjense que tienen el consumo y la inversión. Si sumamos estas dos rectas, obtenemos la recta de demanda agregada. ¿Bien? Y eso es importante para que cuando nosotros definamos en macroeconomía si hay inflación, si hay desempleo, vamos a ver cómo se comporta esta demanda agregada con la oferta agregada. Y acá hay algo muy importante que por último quería esbozar. Dentro de estos mercados, la demanda de dinero. Y hacer una visión clásica. Es decir, los precios de la economía multiplicados por el número de transacciones en la economía o por la producción de bienes y servicios es igual a la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad a la que circula el dinero. Y ahí tengo que empezar a entender por qué existe la inflación o si se va a venir una hiperinflación. Y cuáles son los remedios o la solución a esto. Si yo en esta ecuación despejo T, la cantidad de transacciones, hacia la derecha me queda en el denominador. Y ahí empiezo a pensar. La cantidad M de dinero está aumentando. Sigue imprimiendo billetes el Banco Central sin respaldo. Por lo tanto, la velocidad por la que circula el dinero en la economía es mucho más rápida. La gente se quiere sacar el dinero de encima y compra y compra y compra. ¿Bien? Porque ese dinero está perdiendo valor por la inflación. Y por otro lado, la cantidad de transacciones que hay en la economía
se mantiene constante o está bajando a lo sumo. La producción se mantiene constante o está bajando. ¿Bien? Ahí con esa línea roja yo pongo que está constante. Entonces, eso sí o sí, M y B, que están subiendo, van a hacer que sí o sí los precios suban. Y ahí está la historia. Porque yo puedo entender si va a haber inflación o hiperinflación. Si yo sigo con esto, seguro que voy a seguir con hiperinflación. ¿Cuál será la solución para controlar la inflación bajo este punto de vista, que no es el único? Mantener constante el número de transacciones que haga la economía y constante la velocidad a que circula el dinero. Y aumentar el Producto Bruto Interno. Y ahí dentro de eso tengo consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones para ajustar. Una variable de ajuste, que es una variable ortodoxa o liberal, sería en el gasto público bajar subsidios, bajar gasto social. Ahí está una forma de entender. Otra forma de entenderlo sería aumentar X, las exportaciones, y mantener igual o disminuir las importaciones. Ahí aumentaría el PBI. Otra idea que es la que se está aplicando ahora es aumentar el consumo. Pero fíjense que hemos aumentado el consumo y no hay una contrapartida contra eso, y eso genera inflación. La inversión también, aumentar las inversiones, pero no como a veces dicen los candidatos políticos, ya van a venir las inversiones. Ya van a venir las inversiones, sí. Las inversiones van a venir cuando, como gobierno, como país, tengamos un poco de coherencia en lo que hacemos. Un poco de coherencia, no mucho, pero un poco de coherencia. Eso por un lado, y entendiendo por otro lado que con inversión no se salva todo. ¿Pueden venir inversiones? Sí, pero alguna otra medida tenemos que hacer. ¿Bien? Y creo que estamos, si no me equivoco, estamos en horario. ¿Bien? Ha Sí, sido estamos. una hora muy rápida, mucho de qué hablar, mucho faltó de qué hablar, pero bueno, más o menos he tratado de dar un pantallazo de la actividad económica y de cómo estamos al día de hoy. Así es, Rocío. Bueno, muchas gracias por lo compartido. Antes de que se vayan, quisiera pedirles que enciendan sus cámaras, así podemos sacar una foto grupal que nos quede de recuerdo de este encuentro. Los invito a prender las cámaras, a ver, a quien se quiera sumar. También recuerden que todo lo que vimos, que por ahí ha sido mucho el contenido que vimos, con muchas fórmulas y demás, no se preocupen porque todas las filminas las van a tener. Para conseguirlas tienen que registrarse en el link que les envié, ¿sí? Por el chat, ahí lo tienen que registrarse y yo ahora cuando termine la sesión les voy a enviar el material, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo puedan descargar, ver dentro de 72 horas, porque pasado ese tiempo se deshabilita el contenido, ¿sí? Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta. También les mandé una pequeña encuesta, si alguien la quiere contestar, también les agradeceríamos muchísimo. Estamos viendo qué otra formación sería útil para ustedes. Bueno, ahí se sumaron Valeria, Carla, Grise, Florencia, Grit. Ok. Bueno, cuento hasta 3 y sacamos la foto, ¿sí? A las 1, ahí está Hernán, buenísimo. A las 1, a las 2 y a las 3. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Muchísimas gracias, licenciado, por la clase de hoy. De Espero que nada. haya sido muy fructífera para todos y nos estaremos viendo en otra ocasión, en otro espacio. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches.